Ya, con respecto a las herramientas, es importante, como les decía, que el TradingView sepan manejar muy bien porque a partir de las herramientas y de las opciones que tenemos aquí, pues nosotros podemos seguir determinando cuál es nuestro mapa operativo en cualquier activo, ¿no? Entonces es importante conocer cuáles son las herramientas que nos van a ayudar. Ayer ya revisamos un poquito de esto. Hoy en más nochecita ya les hago de subir la clase, las dos clases que les debo. Y hemos revisado más o menos la cuadrícula de Gantt también, que les decía, ¿no es cierto? Esta cuadrícula se la puede configurar, de hecho, ¿no? Entonces aquí nosotros venimos acá a la configuración donde dice estilo y solo le vamos a poner en 0,5, perdón, aquí le vamos a dar un clic en 0, en 1 y en 0,5, ¿sí? Entonces ahí nosotros le podemos trabajar con esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros trabajamos con 0, 0,5 y 1? Porque la cuadrícula de Gantt nos da específicamente un nivel de, de 50 o de la mitad del fractal hacia abajo y de la mitad del fractal hacia arriba, nos da unas zonas, podríamos decir aquí, hagamos esto. Aquí yo tengo esta zona y esta zona va a ser exclusivamente, y aquí yo le voy a poner ventas, entonces aquí solo voy a trabajar con ventas en esta zona. Sí, entonces nosotros vamos a trabajar solo con ventas nada más aquí en esta zona. Y mientras que en la zona del 50 o del 0,5 hacia abajo, ¿no es cierto? Miremos. Vamos a cambiar de color. Hasta lo vamos a poner aquí. Voy a realizar compras. Sí, entonces, dependiendo de ustedes en la temporalidad que estén mirando, ¿no? Entonces ahí tenemos en esta zona ventas y en esta zona compras. Aquí nosotros también a partir de otra herramienta que se llama ruta, esta de aquí, podemos, qué sé yo, digamos que el precio viene así, vino así, vino así. Y aquí es un cambio de tendencia, vino acá, vino acá, vino acá, vino acá. Entonces aquí estamos con nuestro mapa operativo. Entonces en estas zonitas ya, le vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle algo que se vea más bonito. Ahí. Entonces en esta zonita verde nosotros vamos a hacer nuestras compras, perdón, nuestras ventas y aquí vamos a hacer nuestras compras. Entonces aquí nosotros luego encontraremos puntos, ¿no es cierto? Que en los que nos podamos subirnos y podamos hacer una compra. Lo mismo sucede aquí. Encontraremos puntos en los que podamos subirnos y haremos una venta, ¿sí? Y entonces diremos generalmente siempre a favor del movimiento, ¿ya? Entonces, para eso sirve la cuadrícula de Gantt. Nuevamente, la cuadrícula de Gantt, ¿no es cierto? La configuración es la siguiente, ¿no? Entonces le ponen aquí, le dan el visto. Esto va a aparecer así, ¿no? Aparece con todas estas liñitas, les va a aparecer a ustedes. De hecho, les aparecen, eh, me parece que también les aparece esto también. Así, les aparece todo esto con cuadritos. Así más o menos les aparece a ustedes. Sí, miren, con muchos niveles, 0,75, 0,61, 0,5, 0,38, 0,25. Y en la parte horizontal, 0, 0,25, 0,30. Son los mismos niveles, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa ni en horizontal, solo nos interesa, perdón, no nos interesa el vertical, niveles verticales. Por eso es donde dice niveles de tiempo, le quitamos el visto a todas estas para que se eliminen. Y en el sentido horizontal, donde dice niveles de precio, le quitamos el visto al 0,38, al 0,61, 0,25 y al 0,75
y nos quedamos únicamente con ¿quién? Con 0, con 1 y con 0,25, ¿ya? Entonces eso es lo que nos interesa para movernos. Hay un montón de cosas más, pero eh, si es que desean lo pueden utilizar o lo pueden revisar, pero en realidad a mí me sirve. Aquí tenemos un 0,5 que no le hemos quitado. Tenemos que quitarle. Miren, aquí está. Este nivel de tiempo le quitamos este. Ese no me sirve y entonces aquí sí. Ya me sirven, ¿no es cierto? Los niveles tanto de 0 hasta 1, nada más. Nuevamente, la parte superior del 0,5 hacia arriba, ¿no es cierto? Ventas y del 0,5 hacia abajo solo realizo compras. Entonces, para eso me sirve nuevamente la famosa cuadrícula de Gantt. Ahora, ¿cierto? Hay muchas personas que van a utilizar el retroceso de Fibonacci. Pues vamos a aprender qué es el retroceso de Fibonacci. Entonces, generalmente, hagamos una gráfica. El retroceso de Fibonacci son, bueno, eh, para explicar sobre el Fibonacci, toca irse a la historia de la matemática, en realidad, ¿sí? Porque ahí es un matemático que encontró unas series que son algo interesantes, ya. Bueno, podríamos decir que son muy interesantes. Entonces también se les aplica aquí en trading, ¿ya? Entonces, pero nosotros cómo aplicamos el Fibonacci aquí, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en una tendencia alcista, digamos que viene así el movimiento, el precio digamos que viene así, viene bajando, viene bajando, voy aquí, aquí ya se me acabó, viene bajando, y aquí empieza a hacer algo bien interesante. Pues aquí le vemos que está haciendo este movimiento, retrocesos, ya viene esto, y está haciendo esto. De aquí, hasta aquí tenemos el movimiento. Digamos que este es el precio perdón, el movimiento del activo, ¿sí? Aquí tenemos cómo se está desplazando. Entonces, generalmente, bueno, aquí tenemos o conocemos, ¿no es cierto? Que tenemos una tendencia alcista desde este punto hasta este punto. Sí, le vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a poner 4 y le vamos a poner un tomate que se vea. Entonces, este es nuestro inicio de fractal y acá está nuestro final de fractal. Entonces, el precio generalmente en temporalidades mayores siempre viene así. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso, ¿sí? Entonces, generalmente estos retrocesos que tenemos aquí, este de aquí y este de acá, se dan a a un porcentaje que generalmente cumple, ¿sí? Entonces, este porcentaje, o para determinar cuál es este porcentaje, se utiliza el famoso retroceso de Fibonacci. ¿Y cómo se lo utiliza en realidad? Se toma desde el inicio del movimiento hasta el final. Entonces, cuando tenemos una tendencia alcista, la tomamos de aquí y trazamos esto, miremos, hasta acá. Y resulta que ahí nos arroja unos datos, miremos, en la parte de derecha. Aquí nos arroja un 38,20%, un 50, un 61, 70, 79, un 89. Y hasta un 110% y un 127%, que es más o menos los niveles que alcanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? El precio, generalmente, para continuar, ¿sí? Lo que viene, ¿no es cierto? Y hace es que aquí va, digamos que esto está, ¿no es cierto? En una tendencia alcista, el precio vendría más o menos hasta el 61, generalmente viene hasta el 61 o hasta el 79. Por ejemplo, digamos que aquí es un nivel bastante interesante.
Y ya les voy a explicar por qué. Pues viene hasta acá y después continúa con el movimiento alcista. Y ahora se va con todo para arriba, miren, pues así. Entonces, a esto nosotros le llamamos el retroceso. Entonces, nosotros con Fibonacci determinamos más o menos hasta qué punto puede venir. Pero este punto es importante que debemos tener claro que se va a pegar siempre a que a puntos de interés, ¿no? Puntos óptimos de interés. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí tenemos una manipulación en la parte superior, ¿no es cierto? Tenemos una manipulación en la parte inferior, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Un punto que ha venido acá a sacar la liquidez. Entonces, este punto es de bastante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Rectángulo. Este punto es de bastante interés. Y miren, o sea, yo solo le grafiqué, ¿no? Pero el movimiento, ¿no es cierto? Puede venir y resulta que va hasta, ¿qué? Que viene hasta el 79% y se va, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos el retroceso de Fibonacci, ¿ya? Entonces, hay muchos traders que utilizan Fibonacci. Entonces, pero hay ocasiones en que puede reaccionar en cuanto en el 89%. Para eso nosotros tenemos que ver cómo es el activo, ¿no? Tenemos que revisarle anteriormente en qué puntos generalmente reaccionan. Hay muchos activos que reaccionan en el 79%, hay muchos activos que reaccionan en el 70%, y hay bastantes que reaccionan, suelen reaccionar, ¿no? En el 61,8%. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes. Decimos, ajá, ya parece que va a llegar al 61,8%. Pues aquí nosotros rapidito buscamos alguna zona de interés o un punto de interés y decimos si es que aquí entonces puede o no puede reaccionar para irse a la alza. Porque, por ejemplo, aquí pudo haber reaccionado y decir, bueno, ya no quedó hasta acá abajo, sino vino solo hasta acá, mira. Y ese sería nuestro impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Ahora más o menos, ¿hasta cuánto se va el nuevo impulso? Generalmente el mismo tamaño de este impulso que tenemos aquí desde el inicio, desde A. Aquí le vamos a poner un nombre. A este le vamos a poner A. Y acá le vamos a poner B. ¿Sí? Entonces miremos. Y le vamos a poner B. Ahí está nuestro B. Entonces, generalmente, ¿no es cierto? El impulso que viene desde el punto A hasta el punto B va a ser el mismo impulso que tiene, a este le ponemos o le llamamos un punto C, ¿ya? Va a ser el mismo impulso que va a ser desde dónde, desde C hasta el nuevo D, ¿no? Entonces el mismo tamaño, no sé, control B, tenemos que más o menos nosotros graficar. Tenemos que graficarle desde aquí hasta acá, mire. Pues más o menos puedes llegar hasta menos 38, más o menos, o generalmente siempre llega hasta el menos 27%, ¿no? Pues viene hasta acá y este sería nuestro nuevo impulso. Entonces, a esto nosotros, ¿sí? Le podemos utilizar, o de esta manera se puede utilizar el retroceso de Fibonacci, midiendo los impulsos y sobre todo nos sirve para verificar cuál o en qué punto el retroceso puede dar una reacción. Yo les decía que puede venir hasta acá, puede quedarse hasta ahí, ¿sí? Nuevamente esto es impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Entonces, esa partecita es súper interesante. Ahora, esto en una tendencia alcista, ¿no es cierto? ¿Cómo es en una tendencia bajista? Entonces, eliminemos esta partecita y lo vamos a hacer acá. Entonces vamos y resulta que tenemos esto. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no es cierto? Venimos en una tendencia bajista. Decimos que viene aquí, así, viene así, viene así, viene, 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 viene,
Ya, entonces aquí tenemos, miremos. Aquí estamos ya, con el movimiento y decimos ya, bueno, ahora tenemos esto, ¿no es cierto? El punto A, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro punto A, ya. Acá tenemos nuestro punto B, punto B. Aquí tenemos nuestro punto B. Aquí podemos trazar nuestro inicio de fractal y nuestro final de fractal. Mira. Ya estamos en una tendencia bajista, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo sabemos cuánto, no es cierto? ¿Cuánto va a retroceder? Entonces, para eso, ahora tomamos el retroceso de Fibonacci, ¿sí? Entonces, se llama retroceso, le damos justo en la tercera opción de la parte lateral izquierda. Ahí aparece una flechita y aparecen muchos. Retroceso de Fibonacci, extensión del Fibonacci, canal de Fibonacci, zona horaria de Fibonacci, abanico, zona temporal de Fibonacci, círculo de Fibonacci, espiral de Fibo, arcos de Fibo, cuña de Fibo, tridente, abanico o pitch fan. Y la cuadrícula de Gantt, que es la una. Todas estas herramientas, solo utilizamos cuadrícula de Gantt, que ya les expliqué, y el retroceso de Fibonacci. Pues aquí nosotros le damos clic al retroceso y ya se nos marca de color azul. Pues ahora tomamos desde dónde? Desde arriba hacia abajo. Cuando tenemos una tendencia bajista, tomamos desde arriba, donde inicia, ¿no? Tomamos acá y marcamos a la parte final. Ya, aquí. Miremos entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice que si estamos en una, ¿no es cierto? En una tendencia bajista, el movimiento va a ser ¿qué? Impulso y aquí se va a dar un retroceso. ¿Hasta dónde puede darse el retroceso? Puede venir más o menos hasta aquí, hasta el 79, hasta el 89, ¿sí? O hasta el 61. Pues estas zonas son bien interesantes. De hecho, hasta el 38% es una zona muy interesante. El 38, a veces el 50, el 61, pero esto les digo, ¿no? Esto tiene que ver de acuerdo a quién, de acuerdo al activo que ustedes están analizando, porque hay unos activos que se retroceden, ¿no es cierto? El retroceso se da justo hasta el 50. Entonces ustedes, como le están haciendo backtesting, dicen, ajá, en el 50 generalmente sabe trabajar este activo. O buscan el otro activo y dicen, no, este activo se viene casi siempre hasta el 89%. O qué sé yo, ustedes se dedican a buscar otro activo. Dicen, no, este activo generalmente siempre reacciona al 70.5. Aquí. Entonces ustedes rapidito, ¿no es cierto? De acuerdo a la revisión que le hagan, ya pueden darse cuenta que en los retrocesos, más o menos, ¿no es cierto? Hasta qué punto suele realizar los retrocesos, ¿sí? Entonces todo eso depende de acuerdo al activo, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿no es cierto? Si este es mi retroceso, ahora que, si digamos que este viene hasta el 70.5, este es mi impulso largo, ¿no es cierto? Y entonces mi retroceso viene desde B hasta C, hasta el 79%, ¿no es cierto? Hasta aquí. Y después, ¿no es cierto? Va a venir hasta acá, va a venir hasta acá. Y se va a ir de largo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista. Entonces solo viene, da mi impulso, retroceso, impulso nuevamente. Entonces aquí, este va a ser mi punto C, ¿no es cierto? Y acá le vamos a poner mi punto D. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Sí, entonces para eso, de esta manera, se utiliza ¿quién? El retroceso, perdón, sí, el Fibonacci, ¿no? El retroceso de Fibonacci. Ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo se le activan todos estos niveles? De hecho, aquí yo tengo muchos niveles y ya les voy a eliminar en este momento. Entonces, ustedes le dan clic al Fibonacci y les aparece esta barrita nuevamente de quién, de herramientas. Le ponen donde está la tuerquita y aquí, ¿no es cierto? Ustedes le van a quitar los niveles, ciertos niveles que no nos interesan. Por ejemplo,
Aquí a mí ya no me interesa menos del 1.61. Ya no me interesa. Eh, ¿Hasta dónde está el 127? No me interesa. Menos de 61 puntos. No me interesa este. No me interesa el menos 50. Está muy largo. No me interesa el menos 38 también. ¿Dónde está? Aquí estás. Menos 38 y menos 27. Hasta el 27, 0.20, hasta el 27%. Sí, sí nos puede interesar. Y de ahí para arriba no nos interesa ni el 161 ni el 127%. Entonces, pongámosle el 1.61, no nos interesa. Sí, y pongámosle únicamente hasta el 1.27 tampoco me interesa. Y miren cómo se va eliminando, ¿no? Se va eliminando quiénes. Los niveles, ¿no? También pongamos el menos 0.27, tampoco nos interesa. Entonces, miren, ahí se va eliminando los niveles y pues nosotros podemos ir controlando cuáles son los que necesitamos, cuáles son los importantes. Pues los importantes, como les decía, son el 0.38, ¿no es cierto? El 0.5, el 0.618, el 0.79, el 1, ¿no es cierto? El 70.5, que sí es también muy importante. El menos 3, no nos interesa el menos 3 tampoco. El menos 2 tampoco. El menos 0.89 tampoco nos interesa. El 0.1 tampoco nos interesa. No, sí nos interesa el 0.1. Entonces aquí sí nos interesa el 110%. ¿Sí? ¿Cuál más no nos interesa? Y todos los demás ya nos interesa, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro que esta debe ser más o menos los niveles, ¿no? Que nos interesan ya. Entonces, como les decía, los niveles más importantes con los que nosotros vamos a trabajar son pues obviamente el 38%, el 50, el 61, 70, 79, ¿no es cierto? Este 79 no nos interesa a mí. Este está aquí de metiche, entonces ya le vamos a quitar. Entonces vamos a eliminarle donde está el 0.79 este. Ese no nos interesa. Ese no nos interesa. Lo que sí nos interesa es el 89, el 61, el 70.5. Eso sí nos interesa ya. Entonces, y decíamos que puede venir hasta el 70.5. ¿Ya? Entonces, generalmente, ¿no es cierto? Esos son los niveles del Fibonacci en los que reacciona, ¿no? Hay muchos, como les decía, reaccionan en el 38, reaccionan en el 50, reaccionan en el 61, en el 70, y hay algunos que se van hasta el 89.10. Y no es cierto, si es que llega al 110, ¿qué nos está indicando cuando llega al 110? Nos está indicando que ya hay un cambio de tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí empezó en el punto A, ¿no es cierto? Aquí ya rompió, miren, ya llegó hasta el nivel 110. Entonces, ¿qué implica? Que aquí ya hay un cambio de tendencia. Por lo tanto, ahora esto ya no va a ser hacia la baja, ¿no es cierto? Pues este nivel ya va a venir para arriba. Ya, entonces ya va a ser un cambio de tendencia de bajista a alcista. Entonces aquí algo pasó. De hecho, algo hice. Ya, otra vez estamos aquí. Vamos bien. Ahora sí. Estamos grabando, estamos grabando. Entonces, cuando supera el nivel 110, lo que nos está diciendo es que va a seguir bajando, ¿no? Entonces, esa partecita nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Pues no se vayan a olvidar de eso. Entonces, ¿qué depende de los niveles y del activo para que nosotros analicemos el Fibonacci? ¿Ya? Entonces, pero aquí como estamos analizando con que va a seguir en una continuación, pues el Fibonacci puede venir hasta, qué sé yo, por ejemplo, hay ocasiones en que viene hasta el 110, hasta el menos 10%, ¿sí? Entonces aquí lo vamos, hay ocasiones en que viene al menos 10% y otra vez o nuevamente empieza a hacer que un retroceso. Esto le toma como impulso
retroceso, impulso, y le tomo aquí como un retroceso otra vez pequeñito. Y a veces suelen venir solo hasta el 38%, para luego otra vez continuar con el impulso e irse con todo nuevamente para abajo. Sí, entonces más o menos el precio trabaja de esta manera, ¿no? Pues ustedes tienen que ver ahí que a veces el precio viene y trabaja de esta manera. Así, más o menos. ¿Sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cuándo es un impulso? Cuando logra romper el último bajo. Mira, logra romper un último bajo, entonces quiere decir que es un impulso, porque ya está continuando con la tendencia. Un retroceso siempre se da, ¿no es cierto? Como dice la palabra, retroceder. ¿Sí? Y luego el impulso que sigue bajando, ¿no? Entonces, de esa manera se utiliza el Fibonacci en esta herramienta, ¿no? Entonces, es la única de la tercera se utiliza Fibonacci y, perdón, las dos únicas, ¿no? Y la otra que se llama, como les dije, cuadrícula de Gantt. Pues aquí hicimos las dos, ¿no es cierto? Una cuando es alcista y la otra cuando es bajista. Y de hecho ya les coloqué hasta los niveles, ¿no? Entonces, esos son los niveles con los que se puede utilizar. Pero más bien solo es para una confirmación, ¿no? No vayan a... bueno, hay algunos traders que sí utilizan bastante el Fibonacci, pero, pero generalmente es como para confirmar nomás, ¿no es cierto? Sí. Entonces, se confirma y se entra. Por ejemplo, aquí miren, viene al 70.5 y ¡plin! Se fue para arriba, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro eso, ¿ya? Otra herramienta dentro de la cuarta herramienta, ¿no es cierto? Miremos cuál es la que nos sirve. De aquí, ¿no es cierto? De la cuarta, el patrón XAB, patrón Cypher, cabeza y hombros. Es también súper bueno el cabeza y hombros, ¿sí? Pero luego, cuando se van un poquito más, pues les enseñaré. Pero al menos de esta partecita, nada. Esto sí sería bueno, ¿no es cierto? Sobre todo con ondas de Elliot, porque hay traders que son eliotistas, que es la palabra técnica para ellos. Y es súper chévere esto de aprender lo de Elliot, así es súper, súper, súper interesante. Entonces les recomendaría de verdad que en algún momento lean ondas de Elliot, ¿no? Pero de aquí no nos interesa ninguno, ¿sí? De acá. Aquí sí nos interesaba, ¿no es cierto? Aquí ya teníamos la posición larga, la posición corta. De hecho, yo les había dicho, ¿no es cierto? Que una posición larga, por ejemplo, aquí, justamente en este movimiento, digamos que aquí ya viene, sabemos que está el 70.5%, que aquí hay un point, ¿no es cierto? Un punto de interés. Y entonces aquí vamos a entrar en compras y vamos a ir para acá, hasta acá. ¿Qué significa? Que vamos a poner, ¿no es cierto? Mi posición larga se llama o se dice, ¿no? Que vamos a hacer aquí una compra, mira. Entonces nosotros decimos, vamos a entrar en este punto, ¿sí? Viene para acá, entra a este punto y que vamos a utilizar ¿cuánto? Más o menos unos 30 puntos de stop loss. Un stop loss no es más que es la cantidad, ¿no es cierto?, de dinero que estoy dispuesto a perder, ¿no es cierto? Y el take profit, ¿no es cierto?, nos dice que se va a ir vamos por un 1 a 4, un 1 a 5 nada más, ¿ya? Más o menos ahí. Entonces nos vamos a ir, si vamos a nosotros estamos dispuestos a perder 30, vamos a ir por un 1 a 5 para este ejemplo, ¿no? Vamos a ir por 150, entonces, mira. Entonces, este va a ser nuestra posición larga. Si a esto nosotros lo conocemos como posición larga, ya que le conocemos como posición corta. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Decíamos que aquí nosotros tenemos un punto de interés aquí. Digamos que aquí hay un punto de interés, ¿ya? Entonces que ya llega el movimiento hasta acá. Y entonces ahora nosotros queremos irnos en una venta. Entonces para eso le vamos a poner una posición corta. Entonces damos clic y le damos aquí en la posición corta, ¿sí? Y ahora sabemos que tiene que venir hasta acá y sabemos que tiene que venir hasta acá. Entonces nos vamos a ir por un 1 a 5 también. Ya, pues miremos aquí. Nosotros ya estamos dispuestos a arriesgar 37 pips, pero nos vamos por 180 pips.
Entonces, para eso sirve, ¿no es cierto? Para determinar cuánto yo estoy dispuesto a arriesgar y por cuánto yo voy a ir de ganancia. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la posición corta y la posición larga, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, nosotros tenemos posición corta hacia abajo y posición largo hacia arriba, el verdecito, ¿no? Pues aquí esto es compras y esto es ventas, ¿no? Cuando ustedes vean en una gráfica, ¿no es cierto? Eliminemos este Fibonacci, eliminemos acá el otro Fibonacci. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no es cierto? Esta grafiquita quiere decir que aquí nos vamos a ir en ventas. Y si ustedes ven esta grafiquita, aquí quiere decir que nos vamos a ir en compras. Si está el verde en la parte superior, nos vamos a ir en compras. Y si está el verde en la parte inferior, nos vamos a ir en ventas, porque aquí lo que nos interesa es que el precio baje para nosotros ganar, mientras que acá nos interesa que el precio siga subiendo para nosotros ganar. ¿Sí? Entonces, no se vayan a olvidar nunca de esa partecita, ¿ya? Entonces, eso sí es bien importante porque hay muchas personas que miran esto y no saben para dónde va el precio. Y ya está trazado aquí la gráfica. Entonces, esto es muy, pero muy importante, ¿ya? Entonces, Valentina, alguien entró. Que no sé, pero ya nos vamos. Espero que les haya gustado la clase. Sí, ahorita nos vamos. Esto va a quedar grabado, ¿sí? Y entonces, mañana continuamos con las clases. Mañana esperamos realizarlo un poquito más temprano y seguimos con las herramientas. Ya nos faltan un poquito más de herramientas para terminar con el Trading View y ahí sí pasar a MetaTrade, como para que ustedes puedan manejar muy, pero muy bien y que no tengan ningún problema con MetaTrade, al menos cuando ya tengan las